Vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos quieren aprender de la palabra hoy? ¿Cuántos vienen hambrientos y sedientos de la palabra? Bueno, estaba pensando, Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres que dé? Porque cuando uno está enseñando un día, otro día, tercer día, cuarto día, todos los días enseñando, uno como que dice, ya enseñé todo, ¿qué más puedo enseñar? Pero el Señor siempre tiene una palabra, y lo más hermoso es que hoy es el sexto día de nuestra intercesión, y hoy nos corresponde la sangre que brotó de los pies traspasados de Jesús. Y qué hermoso lo que encontré, que dije, esto es muy oportuno compartirlo a la iglesia. El Salmo 22 dice, horadaron mis manos y mis pies. Y ese fue el salmo profético de la revelación de la cruz, de cómo Jesús, el Salvador sufriente, fue allí a esta cruz. Y él, el salmista, cientos de años antes, profetizó este salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estas mismas palabras las dice Jesús en la cruz, tomando de este salmo para darle cumplimiento a esa profecía. Y cuando él dice, contar puedo todos mis huesos, toros de Basán, fuertes toros de Basán me han cercado, perros, cuadrillas de perros me persiguen, mis ropas fueron vendidas delante de mí. O sea, todo lo que profetizó en ese salmo David vino a acontecer cientos de años más adelante con nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entonces acercarnos a la obra de la cruz. Y recuerde lo que hemos aprendido en esta semana. En la cruz está mi salvación, en la cruz está mi sanidad, en la cruz está mi restauración, en la cruz está mi fe. Pero otra cosa que también está en la cruz son nuestros pecados. Note que la cruz para nosotros es todo. Entonces el Señor Jesucristo fue puesto en este madero, fijado a este madero, y cada suplicio que Jesús experimentó era completamente intencional y muy estudiado por los romanos y los persas, que fueron los que inventaron la crucifixión. La crucifixión, Jesucristo no fue el primer crucificado, no, ya lo sabemos. Muchos ladrones y homicidas y delincuentes fueron crucificados en una cruz, y Jesús fue tomado como si hubiera sido un delincuente sin haber cometido ningún delito, porque todo el pueblo gritaba a Pilatos, crucifícale, crucifícale. Pilatos decía, no encuentro en él ninguna cosa que tenga como razón para crucificarlo. Crucifícale, crucifícale. Y él lo azotó, lo golpeó casi hasta la muerte, que ahí fue donde recibió todo esa flagelación, y lo sacó en público nuevamente, completamente desollado su cuerpo por el látigo romano, y dijo, aquí está este hombre, ya lo castigué, déjenlo libre, él no ha cometido ninguna culpa, ya lo castigué. Y ellos dijeron, no, lo queremos crucificado, queremos que muera, queremos que lo crucifiques. Ok, entonces voy a traer el peor delincuente y lo voy a poner delante de ustedes y lo voy a comparar con este hombre, a ver si ustedes cambian de parecer. Escúcheme, se supone que ese era el pueblo de Dios, y se supone, sal fuera ahora en el nombre de Jesús. Están saliendo, no, en la gripa estoy diciendo, sal fuera en el nombre de Jesús. Entonces, ellos le decían, crucifíquenle. Pero Pilatos resultó ser mejor que el mismo pueblo de Dios. Pilatos resultó tener más compasión que el mismo pueblo de Dios, un hombre impío. Las historias antiguas dicen que Pilatos era un hombre inmisericordia, que se complacía castigando a la gente. Pero aquí lo vemos sorprendido de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, sorprendido. Y cuando saca a Barrabás y dice, bueno, quizás
con esto la gente diga, bueno, ya Barrabás sí es peor que este hombre. Y sin embargo dicen, no, queremos a Barrabás, preferimos a Barrabás que a este hombre. En el suplicio romano, el clavo en el pie, en los pies, era lo más terrible que podía sucederle a una persona que estaba siendo objeto de esta crucifixión, porque el clavo traspasaba la parte media del pie y pasaba el nervio radial del pie y atravesaba el otro nervio radial del siguiente pie, y el pie que sostenía el cuerpo lo sostenía en el talón, y el crucificado, para poder tomar un aliento de respiración, para tomar un solo aliento de respiración, tenía que empinarse, o sea, le tocaba empinarse sobre el clavo sobre el cual estaba todo el peso de su cuerpo, allí en ese punto sosteniéndose. Y para poder respirar necesitaba levantar el nervio radial aunque le doliera y poder tomar un aliento de respiración. Y así el Señor dice estas 7 palabras. Y con ese dolor, con ese suplicio, con ese tormento, el Señor Jesucristo pudo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pudo decir, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Tengo sed. Poder decir todo eso, poder levantar su rostro al cielo y decir, Señor, ¿por qué me has desamparado? Todo. Y por último decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hubo una sola palabra de blasfemia, mientras que el ladrón que estaba ahí enseguida blasfemando todo el tiempo blasfemando. ¿Esto qué te indica a ti? Que no hay una razón que nosotros tengamos para renegar de la vida, porque el Señor hizo todo por nosotros y vamos a conquistarlo todo en el nombre de ese Hijo de Dios, de Jesucristo, que todo lo pudo y lo hizo por nosotros. Así que a Él sirvámosle, por Él vivamos y hagámoslo todo para Él. Amén. Esta enseñanza la he llamado sus pies, y puedo encontrar los pies del amor, los pies del carácter, los pies del servicio y los pies de la milla extra, y por último sus pisadas. ¿Sí? ¿Quieren aprender esos 5? Los pies del amor, los pies del carácter, los pies del servicio, los pies de la milla extra, sus pisadas. Ya, ahí, y sus pisadas. Entonces vamos a mirar lo primero, los pies del amor. En Mateo capítulo 8, el verso 7, un centurión se acercó a Jesús y le dijo, Señor, mi siervo yace en casa, enfermo y paralítico. Te pido que por favor lo sanes. Y Jesús se levantó de inmediato y dijo, iré y lo sanaré. Iré. ¿Qué necesita una persona para ir? Sus pies. Sus pies se movían por amor. Los pies de Jesús nunca estuvieron en los lugares equivocados. Él prefería estar en la casa de luto que en la casa de fiestas. Mientras había fiesta en Jerusalén, Jesús fue al estanque de Betesda. Estuvo con los paralíticos, los enfermos, los cojos, los ciegos, los que no podían celebrar, estuvo con ellos. Es por eso que nosotros vamos a hacer Mi Pan Contigo, porque vamos a estar con los que no pueden celebrar. Vamos a acompañar y les vamos a hacer una hermosa celebración de Navidad a los que no van a poder celebrar en este año una Navidad. ¿Cuántos aquí van a ser esos voluntarios? Amén. Y necesitamos esos voluntarios ese día, el 18. Y le digo una cosa, los pies de Jesús iban solamente para sanar, para curar, para perdonar, para ayudar, para resucitar. Siempre eran los pies
del amor. Por eso dice la Biblia, como en una manera profética, hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Hermosos son los pies. Las calles polvorientas de Israel, de Jerusalén y todos los lugares donde Jesús iba eran calles difíciles de andar, pero Jesús caminaba a todo lugar para llevar el mensaje de salvación. Lucas 24:15, el Señor Jesucristo se les apareció a sus discípulos en el camino de Emaús y caminó con sus discípulos como siempre había caminado con ellos. Querido hermano, nuestros pies se hicieron para caminar con nuestros discípulos. Nuestros pies se hicieron para caminar con nuestros hijos. Nuestros pies se hicieron para caminar con el que necesita compañía. Y Jesús caminó con ellos en camino de Emaús, aunque ellos no lo reconocieron. Recuerden que mientras Él se las acercó, ellos empezaron a renegar y Él le dijo, pero es que el profeta, Él dijo, pero ¿por qué ustedes están preocupados? Y Él les dijo, ¿y es que usted de dónde es? ¿Acaso no sabe lo que está pasando? Teníamos un rey y nos lo acabaron de crucificar. Y el Señor mismo caminando con ellos les dice, pero estaba escrito, esas eran las profecías. Y llegaron a un lugar, a un paraje y dijeron, vamos a comer aquí, te invitamos a comer, ven y comes con nosotros y te contamos la verdadera historia. Y se sentaron con Jesús. ¿Y cuándo lo reconocieron? Cuando ellos pusieron el pan y los peces y Jesús tomó el pan y lo partió. Y todos se miraron y se codeaban y decían, nadie parte el pan como Él. Y esa forma de partir el pan está aquí. Así que ese es el maestro, pero no digamos nada. Y siguieron hablando como si nada estuviera pasando, pero ya sabían que estaba ahí Jesús, porque Él estaba caminando con ellos. Él camina contigo en todos los momentos. Por eso su palabra dice, su vara y su cayado me infundirán aliento. Cuando voy pasando por el valle de sombra y de muerte, Él va caminando con nosotros. Él caminó con sus discípulos en los tiempos buenos y caminó con sus discípulos en sus tiempos malos. Y Jesús dijo antes de irse en Mateo capítulo 28, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos se sienten felices por esto? Ahora, si Jesús está caminando contigo y no lo reconoces, eso ya es otro problema, que no estás reconociendo quién va contigo. Y por eso dice la palabra, si yo subiera al cielo, ahí estás tú. Si yo me escondiera en el lugar más recóndito de la tierra, ahí estarías tú. Si me metiera por debajo del mar, ahí estarías tú. No hay lugar donde yo me pueda esconder de ti. Querido amigo y amiga, Dios está ahí, incluso cuando tú estás siendo tentado, cuando pecas, cuando le das riendas sueltas a tus decisiones, a tus pasiones. Ahí está Jesús, siendo ignorado por ti, pero ahí está. Así que nunca lo ignores. Y ahí, en esos pies del amor, está también los pies del perdón, dentro de los pies del amor. Jesús se encontraba en el capítulo 7 de Lucas, en el verso 38. Dice que el Señor Jesús se encontraba en la casa de Simón, el leproso, que era un fariseo que lo había invitado a Jesús. Era muy prestante este fariseo y lo invitó a Jesús, y quiso este fariseo sorprenderlo. Lo tenía allí sentado y habían otros fariseos allí, y en ese momento llegó una mujer y se metió por debajo de la silla, detrás de él, por debajo de la silla, para tocar los pies de Jesús. Y empezó ella a llorar y a llorar y a llorar. Entonces los fariseos que estaban ahí dijeron, si este hombre supiera quién es el que le toma los pies, le agarra los pies así, supiera que esa mujer es pecadora, supiera Jesús que esta mujer es lo peor, no se dejaría tocar de esa mujer. Pero Jesús, sabiendo lo que ellos cavilaban, dijo, ¿saben? El que mucho ama, mucho se le perdona.
y aquí hay una mujer que está llorando. Y él la levantó y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo: hija, has sido perdonada. Claro, la Biblia enseña que cuando una persona, o había una ley que cuando una persona estaba siendo perseguida por un enemigo, su lugar de descanso era los cuernos del altar, donde estaba el altar del pacto. Así que esta mujer entendió que los pies de Jesús eran los cuernos del altar, eran los lugares del altar donde ella podía aferrarse y llorar su pecado. Así que ese es el lugar donde podemos llorar nuestros pecados, a los pies de Jesús. Y esos son los pies del amor, los pies del perdón. En segundo lugar están los pies del carácter. Creo que ya hemos hablado alguna vez acerca de esto, pero el Señor Jesús, nadie como Él, tenía un carácter firme, un carácter de templanza, un carácter de amor, como lo describe Gálatas capítulo 5, donde habla de el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que era el carácter de Cristo. Cuando miramos a Cristo vemos todas esas 9 cualidades de ese fruto del Espíritu al 100% en toda su plenitud. Pero ahí estaba Jesús demostrándonos a nosotros su carácter. Y por eso un día les dijo el Señor Jesús a sus discípulos: ustedes me llaman maestro, y bien lo hacen, porque lo soy. Y creo que cuando uno tiene el carácter correcto, uno se hace maestro de otros y enseña a otros con su vida, con su caminar, con sus decisiones, con la vida que está llevando. Uno se convierte en un ejemplo, así que se vuelve un maestro. Y el carácter de otros es formado en la medida que te conocen a ti. Pero en los pies, básicamente en nuestras decisiones, está evidenciado nuestro carácter. Y es por eso que el Señor Jesús decidió lavar el carácter de sus discípulos, porque en los pies está el carácter. Y a nadie le gusta que le laven el carácter. ¿Alguien aquí le fascina que le laven el carácter? Es que los pies son algo que uno no quiere dejarse agarrar, y menos cuando uno sabe que está sucio. Cuando usted va a hacerse pedicure, usted no va con los pies sucios, al menos se echa una lavadita a los pies. No creo que usted llegue allá donde el pedicurista ya con los pies todos negros. No creo. Eso es lo que pasaba con los discípulos. Ellos tenían sandalias. Las calles de Jerusalén no eran pavimentadas. Y el exhausto de los carros de hoy era el exhausto de los camellos. Entonces un carro exhausta, listo, no hay problema, no deja huella. Pero los camellos cuando exhaustaban sí dejaban huella. Y a veces los discípulos caminando pisaban las exhaustadas de los camellos. Y esa era digamos, cuando llegaban a las casas. Por eso cuando todos llegaban a las casas siempre había un platón y una especie de alberca donde ellos, antes de entrar a la casa, tenían que lavarse el carácter, lavarse los pies. Recuerde, en sus pies está su carácter. Entonces Jesús un día, en la última cena, se ciñó una toalla para darles la última enseñanza como maestro. Esa fue la última enseñanza mientras estuvo Él con ellos compartiendo antes de morir. Se ciñó una toalla en su cintura y tomó un lebrillo y empezó a enjugar los pies de sus discípulos. Voy a decirle algo: era indecente que un maestro le lavara los pies a sus discípulos. Era indecente. Y peor aún, que un discípulo le tocara las sandalias al maestro, porque habían maestros antes de Jesús, habían otros maestros.
era indecente e irrespetuoso que un discípulo tomara el cordón de las sandalias de un maestro. Por eso Juan el Bautista dijo: ahí viene el Cordero inmolado de Dios que quita los pecados del mundo, del cual no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies. Porque esa era la costumbre, el respeto hacia su maestro. El maestro tenía que desatar las sandalias y ahí sí a alguien se las podía quitar, pero el tejido, el amarre de sus sandalias, solo el maestro lo podía hacer. Así que peor aún que un maestro le lavara los pies a sus discípulos. Así que Pedro sabía ese principio y recogió los dedos de los pies. Dijo: ay, no, Señor, no me lavarás los pies. Es decir, no me formarás el carácter, no me lavarás mi carácter. Hay personas que no quieren que les toquen nada, hacen cara de bravos cuando le va a decir: venga, hermano, necesito hablar con usted. ¿Y como qué sería, pastor? ¿O qué? ¿Es algo malo o qué? Porque no les gusta que les formen el carácter. A veces el líder le va a decir: hermano, estoy viendo algo en usted. No me va a empezar a molestar, líder, porque la verdad, mira, hay otra iglesia que me está esperando. Usted le lava el carácter al discípulo el viernes y el domingo ya no viene. Porque si hay algo íntimo en el discípulo son sus pies, y si hay algo íntimo en las personas son sus problemas. Y entonces ahí es cuando el discípulo le dice, y si el discípulo tiene hijos, dice: aquí nadie va a contarle al pastor ni al líder lo que nos pasa. Aquí la ropa se lava en casa. Y se mueren con sus problemas esa familia. Y nunca le cuentan ni al líder ni al pastor lo que está pasando. Y cuando menos piensan, ¡pah!, se despierta todo el mundo. Se estalla por algún lado el problema. Porque todo lo tienen ahí mimetizado, guardado, encerrado, y no quieren que les toquen su problema. Hay personas que me han dicho: pastor, es que la iglesia Misión Carismática Internacional tiene una cosa que no me gusta, y es que son invasivos. ¿Invasivos? ¿Cómo así invasivos? Sí, se meten en todo. Se meten con los hijos de uno, se meten con la esposa de uno, se meten con todo, todos quieren estar metidos. Pero otras personas le dicen: pastor, gracias por meterse en mi casa para solucionar los problemas. Gracias, pastor, gracias, líder, porque ninguno ha hecho lo que usted está haciendo. Esas son las personas que crecen. Por eso Jesús le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Es decir, si tú no te dejas formar el carácter, no tendrás parte con Dios, no tendrás parte con Jesús. Así que Pedro dijo: bueno, pensándolo bien, y si así como me lo muestra, Señor, lávame todo, la cabeza, las manos, los pies. Y el Señor le dijo: no solo necesitas, si yo te lavo los pies, ya quedas lavado completamente. ¿Por qué? Si tú te dejas formar el carácter, estarás completo en todo. Si tú te dejas enseñar, estarás completo. Si tú solamente dices: mis problemas son mis problemas y nadie se tiene que meter, pues sus problemas lo van a destruir silenciosamente. Y ahora vamos a hablar, tengo mucho que decir acerca de eso, pero ya eso es para otra predicación. Pero también está los pies de la milla extra. Mateo 5:41, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien te pide que lleves una carga y camines con él una milla, camina con él otra milla más. ¿Qué quiere decir esto? Son los pies de la milla extra. Ve más allá de lo que te piden. Ve más allá de lo que Dios te pide, porque Jesús fue más allá de lo que se le pidió. Fue más allá. Él entregó su vida voluntariamente. Y el Señor estaba diciendo algo que pasaba en Jerusalén. El pueblo de Israel era tan despreciado por los romanos que si un romano se encontraba a un ciudadano judío,
Le decía: hey, judío, venga, venga para acá, ayúdeme a llevar esta carga. Y el judío no podía negarse. No, ¿qué? Pues que la lleve su hermano, su mamá. Es que aquí nosotros aquí en Colombia, hermano, o sea, que la lleve su mamá. Pues no le podía contestar así o si no le cortaban la cabeza. El soldado le decía: lléveme esta carga. No, que no, sí señor. ¿A dónde? Allá, 1 milla. Y él tenía que decir: si quiere vuelvo por la otra carga, y le llevo la otra. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. O sea, algo difícil de hacer, algo que uno no quiere hacer, y menos con el enemigo. Pero el Señor le estaba enseñando unos principios que a nadie se le podían ocurrir, porque el Señor quería de nosotros humildad. Así que son los pies de la milla extra. Entonces dice Primera de Pedro 2:21 que nosotros debemos andar en sus pisadas. Primera de Pedro 2:21, debemos andar en sus pisadas. ¿Qué es andar en sus pisadas? Andar como Jesús anduvo, en los pasos de Él. El discípulo va en los pasos de Jesús. Sus pisadas son para nosotros una gran bendición. Todo lo que Jesús dijo que hiciéramos, lo hizo Él. Jesús amó. Jesús fue a los lugares donde le pidieron que fuera. Jesús estaba dispuesto a perdonar. Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies, a servir a sus discípulos. Jesús fue capaz también de ir la milla extra. Así que Él nos envía a seguir sus pisadas. Jesús formó 12 discípulos y Él dijo: hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. No dijo a algunas personas, dijo a todas. Así que, querido hermano, esta es una iglesia de propósito, porque nuestros pies son el propósito de Dios. Hermosos sean los pies de los que llevan el evangelio, los que van a hacer células, los que van a sanar a los enfermos, los que van a expulsar a los demonios de esas personas, los que van a ir a esos hogares a llevar bendición. Hermosos sean los pies, y sean ustedes prosperados y bendecidos, porque Dios recompensa a aquel que le sirve, y le recompensa en gran manera. Dios no paga, pero Dios recompensa. Dios no da dádivas, pero sí da recompensas. Y si tú quieres las bendiciones de Dios, sírvele, y te darás cuenta que las recompensas de Dios serán mucho más grandes que las de este mundo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos en pie. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y levante sus brazos al cielo y diga: Señor, perdóname, porque no sabía que mis pies tenían que seguir tus pisadas. Había olvidado por completo que tus pisadas me dejaron el camino trazado. Ya no tengo que inventarme un camino. Tus pisadas quedaron ahí, tus huellas quedaron ahí. Debo seguirlas. Yo iré para sanar a los enfermos. Yo iré a donde mis hijos necesiten que vaya. Iré con ellos. Caminaré, Señor, con mis discípulos, caminaré con mi familia, caminaré con mis padres, con mis hermanos, pero caminaré con mi esposa, mi esposo será mi mejor compañía. Señor, lava mi carácter, límpiame de todo pecado. Todos los días necesito, Señor, que mis pies sean lavados. Señor, quiero servir a otros como tú lo hiciste, Señor. Quiero servir a otros. Y Señor, quiero caminar la milla extra. Quiero, Señor, ir más allá de lo que me pides, porque he escuchado en tu palabra que dice que el que hace exactamente lo que su Señor le pide es un siervo inútil. Pero yo voy a hacer más de lo que me pidas. Voy a ser el que sirve mejor. Voy a esforzarme en dar lo mejor a Dios. Y en esta temporada es cuando más, Señor. En esta temporada donde lo comercial parece primar sobre todas las otras cosas, pero tú eres mejor para mí que 1000 trajes hermosos. Tú eres mejor para mí que la comida navideña
que el alimento, tú eres mejor para mí que cualquier viaje que yo pueda hacer a cualquier otro lugar. No aprenderé nada de un viaje, pero aprenderé mucho de ti a tus pies. Señor, tú eres el que me perdonas, y yo también quiero perdonar a quienes me han hecho daño. Señor, si perdonaste a aquella mujer, yo sé que tú estás aquí y me puedes perdonar. Lávame con tu sangre preciosa, y hoy puedo ver tus pies traspasados en ese madero que sostuvieron tu cuerpo hasta que moriste. Tu aliento se fue cuando tus pies no pudieron resistir más tu cuerpo. Allí diste la milla extra. Gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias por tener misericordia. Gracias, Señor. Te amo. Te amo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sé bendecido, sé prosperado, sé bendecido en todas las cosas. Amén. Puede tomar su lugar. Yo pregunto una cosa. En estos días que hemos visto los 7 derramamientos, más en un zoom, como con lupa, nos hemos dado cuenta que la ofrenda que el Señor dio fue muy grande. Dios dio una ofrenda. Me esperan allá. Bueno, me esperan y ya las están listas, pero yo les aviso cuándo, ¿vale? Esa ofrenda fue muy grande, fue sacrificial, dolió entregarla, y dolió en gran manera, y le dolió al Padre, que fue quien entregó a su Hijo. Fue una ofrenda con fe, porque por eso dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, todo aquel, o sea, la esperanza de Dios, su fe es que todos creamos. Él entregó esa ofrenda y dijo, la suelto, y lo único que espero es que ellos crean. O sea, Él creyó que nosotros íbamos a creer, y es la fe de Dios la que nos tiene aquí, porque somos producto del amor del Padre. ¿Si es así o no es así? La pregunta que yo le hago es sencilla. Si Jesús fue entregado por completo en la cruz, con todo ese suplicio y ese dolor, que ese día que empezó su suplicio, antes de que empezara le dijo, Padre, si te es posible, yo puedo sufrir todos los sacrificios que tú quieras, puedo ir a la cruz, puedo morir y puedo resucitar, pero Señor, solo una cosa te pido, no beber de este cáliz, no beber de esta copa. No quiero beber de esta copa. O sea, todo el sacrificio implicaba que Él tomara una copa que lo iba a envenenar completamente y lo iba a convertir en la pieza que encapsulaba todo el pecado del mundo. Era lo único que Él estaba pidiendo. Él no le temía al suplicio que iba a vivir, sino a beber esa copa, porque esa copa lo iba a apartar de su Padre, y a partir de ese momento iba a ser separado de su Padre. Pero que no se haga mi voluntad sino la mía, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, no hubo nada que Jesús hubiera cambiado en el plan. Lo hizo tal y como su Padre lo mandó. Entonces la pregunta es, si Jesús entregó su vida sacrificialmente por nosotros, ¿qué sacrificio puede hacer usted que sea demasiado para Dios? Que usted diga, uy, no, esto ya es demasiado. ¿Qué puede ser demasiado? Venir a la iglesia a las 9 de la mañana, demasiado, esa madrugada, 9 de la madrugada, pastor, no se puede un poquito más tarde, es que a las 8 de la noche es el sueño más lindo. ¿Será demasiado lo que tú puedas dar, ir a hacer una célula? ¿Es demasiado? Yo cuando iba a las células me encharcaba los pies, a veces pisaba losas flojas del piso y
echaban barro en la cara, de ese barro de los laches, barro de Sierra Morena, barro de todos los lugares. Aún el barro del norte también es igual de sucio, peor. Y yo decía, ¿qué sacrificio puede ser demasiado para ti, Señor? ¿Qué cosa podría yo vivir que fuera demasiado? Me sacaron empujones de una célula. Váyase de aquí, aquí no lo quiero. Sus predicaciones me fastidian. Y me sacaron empujones de una célula. Y yo decía, pero esto no es demasiado. Esto no es demasiado. Yo miro la cruz y yo digo, esto no es demasiado, no es mucho. Señor, la verdad es poco. Sufrir los vituperios tuyos es demasiado poco. Cuando miramos la cruz, nos damos cuenta que ninguna ofrenda es demasiado para Dios. Pastor, es que la ofrenda es para la iglesia y la iglesia y es para el pastor. Quiero decirle que ni un centavo de lo que usted da entra a mis bolsillos, ni a los de mi esposa. Nosotros recibimos un salario, ¿sí? Entonces todo es para Dios. Pero Dios no lo gasta, lo gasta la iglesia. Es como el chiste, ¿no? Que un pastor dijo, Señor, aquí están todas las ofrendas, Señor, las voy a tirar al cielo y lo que quede arriba es para ti, lo que caiga para mí. No, eso no es así. El Señor tiene su iglesia en la tierra, no en el cielo. Y teniendo su iglesia en la tierra, tiene gastos. Y esa es la razón por la que se recogen las ofrendas. Amén. Entonces hoy le voy a decir a usted, no hay nada que usted le dé a Dios que Él no se lo devuelva 100 veces más. Téngalo por seguro, comprobado. Yo lo he probado. Y las cosas que le he quitado al Señor, el diablo me las ha quitado 7 veces. Así que también aprendí esa lección. Entonces, querido hermano, sea fiel con el Señor, porque no hay un sacrificio demasiado grande que tú puedas hacer para Él. Amén. Ahora sí, las chicas, las modelos. Vamos a tomar la ofrenda bien especial hoy, la mejor que usted tenga. Que usted diga, me dolió esta ofrenda. Va a tomarla y la va a levantar. Si necesita un sobre, aquí hay sobres. Si necesita el datáfono, aquí está el datáfono. Y mientras escribe usted ahí sus peticiones, vamos a levantar nuestra voz y cante conmigo. Cristo, te amo, cuánto te amo, más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo, te amo, cuánto te amo, más que al aire que respiro, yo a ti te necesito mucho más que ayer. Ahora levante su ofrenda y diga, Señor, te amo y el amor es dar. Por eso hoy pongo esta ofrenda en tus manos y te pido que llegue hasta tu presencia como olor fragante delante de ti y que sea multiplicada para tu casa y sea multiplicada para la mía. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora yo oro por usted, Padre, bendigo al dador alegre, a cada persona que ha creído en esta promesa, a cada persona que está poniendo esta semilla con amor, que sea bendecida en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Pueden ofrendar?